Estamos com mais um episódio do Pontuando Questões do Projeto Label. Estou aqui com a professora Alejandra da Universidade de Buenos Aires. Professora, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, neste evento. E gostaria de perguntar como é a sua trajetória acadêmica, profissional? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Yo soy profesora y licenciada en letras, doctora en lingüística por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hice el postdoctorado en la Universidad Federal de Minas Gerais, por lo cual tengo muchos colegas queridos en muchas universidades de Brasil. Pertenezco a grupos de investigación radicados en Campinas, en la UFMG, en la Estatal de Santa Cruz. Soy investigadora del Instituto de Lingüística de la UBA. También soy profesora titular por concurso de la Universidad de Buenos Aires. Lidero el grupo de investigación en archivos de la represión, que es un grupo que está radicado en el Instituto de Lingüística. En este momento soy presidenta de la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos y estamos organizando cursos con Abralin. Es decir, me interesa mucho toda actividad académica que implique una integración con Brasil. Pero en la actualidad, y ya hace muchos años desde que me doctoré, enfoco el análisis del discurso desde una perspectiva que retoma la tradición retórica y la pone en diálogo con la lingüística y el análisis del discurso de perspectiva francesa. En este sentido, este enfoque retórico del análisis del discurso considera esta doble dimensión del aquí y ahora de una enunciación, de la finalidad de todo discurso, de qué estrategias se ponen en juego para persuadir, pero también una dimensión que tiene que ver con la dimensión ideológica. Entonces, en este sentido, se recuperan nociones clásicas de la retórica, puestas en diálogo con estas ciencias del lenguaje y la perspectiva francesa, con una metodología multimetódica. En este sentido, justamente puedo comentarte que yo me doctoré con un estudio de los discursos golpistas de la Argentina. Mi postdoctorado lo hice comparando con los medios escritos de Brasil en 1966. En ese sentido, esta noción tan importante de memoria discursiva para el análisis del discurso, yo observé que no había estudios de su dimensión argumentativa. Por eso acuñé la noción de memoria retórico-argumental, que se refiere a las estrategias persuasivas que son reformuladas y se repiten en una serie discursiva. Y eso lo observé en la Argentina, cómo se retornaban y se reformulaban estrategias argumentativas en diversas coyunturas golpistas, y descubrí mucha familiaridad entre los discursos golpistas del Brasil del 64 con los discursos golpistas de la Argentina. Otra noción que es fundamental en la retórica y que fue retomada por el análisis del discurso es la de etos. En ese sentido, a mí me interesa indagar esta doble dimensión que tiene el etos anclado en el aquí y ahora de una enunciación, con justamente una situación retórica determinada, y ese etos, como decía Manguenó, como dimensión de una formación discursiva. Y en ese sentido me interesa la retórica política y estudié, por ejemplo, la retórica de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Eso es una línea. Otra línea de investigación que está vinculada, por supuesto, es el estudio de los archivos de la represión. En ese sentido, traje mi último libro, que se llama Rutinas del Mal, estudios discursivos sobre archivos de la represión, porque justamente
en el grupo de investigación en archivos de la represión, planteo que los grupos que produjeron estos archivos funcionaron como comunidades discursivas. En este sentido, los géneros que usaron, por ejemplo, el informe de inteligencia, cohesionaban esa comunidad. Entonces, esta problemática de la memoria desde el discurso que me interesa también se nutre de los estudios de memoria, como por ejemplo la figura tan importante de Argentina que es Elizabeth Schelin. Y en este sentido, esta noción de comunidad discursiva nos permitió plantear que no se trata de una entidad homogénea, sino que justamente existen relaciones intercomunitarias, porque estos grupos, los vigiladores, los perpetradores que construyeron estos archivos, en realidad cobraban identidad a partir de esa relación antagónica con las comunidades vigiladas. En este sentido, me interesa también una perspectiva de estudio, digamos, que acepte y asuma la performatividad del lenguaje desde una posición anti-esencialista. E poderíamos falar um pouco dos seus projetos de pesquisa que está desenvolvendo no momento, dentro da análise do discurso? Sí, la Universidad de Buenos Aires tiene proyectos de investigación subsidiados que se llaman UBASIT. Entonces yo soy directora de proyectos de investigación que justamente focalizan el estudio de archivos de la represión cuya consulta se ha hecho pública en la Argentina. Trabajamos con la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con la Dirección de Informaciones de la Provincia de Santa Fe, comparando estos dos archivos, considerando ciertas variables, el territorio. En un caso se trataba de policías, en otro caso se trataba de miembros del ejército. Y en el equipo, porque es un proyecto de investigación grupal, cada integrante tiene cierta línea. En mi caso estudio los discursos institucionales, reglamentos, manuales de escritura. Es muy interesante cómo la escritura estaba regulada en los servicios de inteligencia con el ideal de un lenguaje transparente, que no haya marcas de subjetividad, se veían las pasiones como un peligro. Sin embargo, también es interesante descubrir cómo en la práctica de la escritura la subjetividad del agente escritor afloraba. Bueno, algunas de estas cuestiones están presentes en este libro. Pero ahora empecé a estudiar archivos orales, sobre todo el archivo oral de la memoria, que está a cargo, digamos que lo construyó la Comisión Provincial de la Memoria en la provincia de Buenos Aires, que es la institución que, digamos, cuida el archivo de los perpetradores, el archivo policial. Entonces es interesante cómo, frente a esta voz de los perpetradores, la Comisión Provincial de la Memoria le da voz a las víctimas, pero en una relación dialógica con digamos, el archivo de los represores. En este sentido, se ratifica que digamos, que todo testimonio es dialógico y que está, digamos, recopilado en una situación conversacional. Entonces, ahora mi equipo va a publicar un dossier en la revista Metáfora de Perú, donde, por ejemplo, yo analizo la entrevista que se le hace a un ex militante que fue perseguido por la DIPBA. Porque justamente en esa entrevista se observan los indicios de la política de la memoria de esta institución. Y siempre los lazos internacionales para mí son fundamentales. Pertenezco también al grupo que está coordinado por la profesora Glaucia en la UFMY,
que está, digamos, indagando en el testimonio como resistencia. Y en ese sentido estamos también en contacto con la profesora Turpin de Francia, que ha trabajado mucho sobre el lenguaje totalitario. Y en este sentido, otra línea que me interesa en la actualidad es lo que llamo retórica autoritaria, reflexionar hasta qué punto puede ser argumentativa y pensarla en las nuevas derechas de Sudamérica, en especial con el presidente argentino Javier Milei, y también desde un punto de vista comparativo con Bolsonaro. Por ejemplo, tengo una orientanda que está comparando las campañas electorales de Bolsonaro e de Milei. Sim, inclusive na sua fala, eu estava pensando que a gente sempre está em risco dessas políticas mais ditatoriais, essas ideologias voltarem a todo momento. Aqui no Brasil parece que isso não está muito posto para a população, na verdade, para as pesquisas da universidade, na UFMG, aqui na Unicentro também, isso está sendo estudado, colocado, mas para a sociedade em geral ainda parece que não há essa memória tão traumática da ditadura. Na Argentina, a senhora poderia falar um pouco para nós como que para a população se constitui essa memória dos processos ditatoriais que ocorreram? En Argentina es muy interesante todos los procesos de memoria, en primer lugar marcados por el retorno a la democracia, por la construcción de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que cobró testimonio a los desaparecidos y, digamos, indagó qué pasaba con ellos, digamos, qué fue de ellos, y en 1985 el juicio a las juntas. Allí se creó como una dicotomía democracia-dictadura que justamente los historiadores argentinos actuales, que se llama historia reciente, ponen un poco en discusión porque las políticas represivas ya venían desde antes. Entonces, si bien el golpe es un quiebre, a los historiadores les interesa también ver qué continuidades puede haber con lo que estaba antes. Pero la memoria que se construyó fue una memoria totalmente condenatoria que se cristalizó en la fórmula nunca más. En ese momento había una posición que condenaba todo tipo de violencia proveniente del Estado terrorista y proveniente de las organizaciones armadas, y por una cuestión táctica judicial a las víctimas o a los participantes de las organizaciones armadas se los despolitizaba como para que esa, digamos, política de desaparición fue asimilada, comparada con el Holocausto, justamente con el genocidio al pueblo judío. Pero eso permitía de alguna manera despolitizar la militancia, incluso armada, que tenían algunos de los desaparecidos. Con los años, después Alfonsín decretó las leyes de obediencia debida y punto final, que pararon los juicios. Después Menem decretó unos indultos, y luego cuando durante el gobierno de Néstor Kirchner la Corte Suprema derogó las leyes de punto final y obediencia debida, se retomaron los juicios de lesa humanidad y se politizó a los desaparecidos como militantes y, digamos, hubo una política de la memoria diferente desde el Estado. Entonces se creó un consenso en torno a que esa violación de derechos humanos nunca más y que el terrorismo de Estado no se podía equiparar a la violencia de las organizaciones armadas. Eso fue una hegemonía discursiva, pero con la extrema derecha que cada vez fue ganando más espacio en Argentina. No se olviden que la vicepresidenta argentina quiso ser asesinada de un tiro en la cabeza por un allegado a una agrupación de extrema derecha
que se llamaba Revolución Federal. Yo digamos, estudié los Twitter. Justamente Ana Sandvais va a publicar un artículo en la Universidad Federal de Río Grande do Sul con un capítulo sobre eso. Y fue como de a poco se fue corriendo y aquello que no podía ser dicho o aquello que era indecible empezó a decirse. Bueno, en realidad hubo excesos, bueno, etcétera, etcétera. Estamos en un momento de una crisis de hegemonía, eh, pero hay resistencia porque hay marchas, digamos, como que hay un sector de la sociedad muy grande, te diría, pero hay que está en contra de que se cambie esta memoria crítica del terrorismo de Estado. Pero el presidente, allegados y el expresidente Macri, estas derechas más moderadas de extrema, van de a poco tratando de, digamos, ganar espacio com outra narrativa. Sim, e é muito importante as pesquisas que são feitas, a rememoração, os museus realmente recuperando essa história da ditadura para que ela realmente não volte, não aconteçam esses processos novamente. E sobre isso também, muitos alunos têm procurado pesquisar o tema na universidade, como são assim, as orientações, há muita procura por esse tema para pesquisas Sí, por parte dos alunos? sí, yo, por ejemplo, en este momento dirijo un postdoctorado que compara, digamos, la memoria de la dictadura en Bolsonaro y Macri y Milei. Esta investigación me parece también muy, muy importante porque nosotros desde el ámbito académico justamente también colaboramos a la construcción de memorias y a la resistencia a estas políticas que en términos de Pavos serían de mémoire, de reformulación de redes de memoria. También es muy interesante una investigación que está desarrollando un doctorando sobre la vigilancia a la escritura, es decir, concebir estos grupos de inteligencia como panóptico gráfico, es decir, cómo diversos dispositivos de escritura eran vigilados, considerados peligrosos, y cómo este vigilador o sensor es a la vez un lector, ¿no? ¿Qué tipo de lecturas se hacían? Aunque sí también se pone en cuestión esta existencia de un centro, porque la idea de panóptico conlleva la idea de un centro, pero bueno, él está tratando de reelaborar también esta cuestión. Porque una de las ideas también de la historia reciente es que el terrorismo de Estado no debe ser concebido como algo monolítico y como un foco unilateral, sino que hay que pensar también las complejas relaciones que se entablan entre distintas instancias. Y eso yo lo observé en legajos donde un servicio de inteligencia se queja de otro, por ejemplo. Es decir, que esa vigilancia y ese control no estaban a veces tan unificados. Bueno, también, por ejemplo, la vigilancia a los grupos de teatro, la vigilancia cultural también, ¿no? En Argentina, no sé cómo habrá sido en Brasil, pero existió un movimiento de teatristas que se llamaban independientes, muchos cercanos al Partido Comunista, y fueron objeto de una vigilancia sistemática a lo largo de los años. Pensemos que el organismo de inteligencia que yo analizo se creó en 1956, se cerró en 1998. Entonces, también es interesante indagar qué pasaba con un organismo de inteligencia en democracia. Y ahí viene la memoria de la propia Comisión Provincial de la Memoria sobre ese archivo. Es decir, el funcionamiento del servicio de inteligencia en democracia
está como silenciado, tal vez no adrede porque se focaliza el terrorismo de Estado, pero es digamos, un corpus muy interesante para indagar. Yo empecé a investigar un poquito para ver algunas rupturas, pero queda mucho por investigar. Interessante saber que na Argentina houve a censura em cima do teatro, né? Aqui no Brasil nós temos em cima dos livros, no caso do meu objeto de estudo, que é literatura brasileira com a hispânica, nós tivemos alguns episódios de censura, de moções de repúdio a algumas obras literárias, no caso, né? O Avesso da Pele, que foi um romance publicado em 2020, ganhador do Prêmio Jabuti, e houve também com a poesia o Útero do Tamanho de um Punho, de Angélica Freitas, que inclusive conviveu com um grupo de feministas na Argentina, e a partir disso ela escreveu o seu livro. Eu gostaria de saber, então, além do teatro, também houve tentativas de censura para livros literários ou outros livros também na Argentina? Sí, la censura fue sistemática, hubo censura a obras de teatro, hubo censuras a literatura, hubo un ente que censuraba el cine. Entonces es interesante acceder también a legajos que son de otro servicio de inteligencia, que es el Servicio de Inteligencia del Estado, SIDE, pero que está en el archivo de la DIVBA, todo dedicado a literatura. Entonces, y además de de teatro, ¿no? Entonces, lo interesante es analizar qué dispositivos de lectura activan esos agentes de inteligencia según las distintas coyunturas. Por ejemplo, en el teatro es interesante cómo en algunos periodos tienen una relación interdiscursiva con un libro de un autor que se llamaba Castañino, muy conservador, que son también indicios de que algunos o profesores o intelectuales trabajaban para los servicios de inteligencia, porque esos son lectores especializados. Y también es interesante en el caso de la literatura analizar las argumentaciones, porque ellos tenían que justificar si determinada obra digamos, ponía en cuestión o no la Constitución Nacional y nuestro estilo de vida. Entonces tenían que analizarla, citar partes que justifiquen entonces la conclusión y bueno, y ver cómo se despliegan argumentaciones para dar cuenta de que sí o que no. Y el imaginario, ¿no es cierto?, de que la literatura ideal no está vinculada con la política, el teatro tampoco, una serie de tópicos, bueno, justamente una noción clave de la retórica que retomo y retoman mis orientandos y orientandas es la de tópico, ¿no es cierto? Y todas cuestiones vinculadas también al etos y a la dimensión argumentativa. Assim, aqui também, esse processo é muito tenso, sempre há muita resistência para a discussão, inclusive, da questão do aborto. Esse é um tema, inclusive, que foi colocado no livro que eu citei antes, né, da poetisa Angélica Freitas, um aborto que é de uma amiga dela, que ela acompanhou no México, né, ela tematiza essa questão Y en no ese livro. sentido hay algo que justamente me interesa mucho, que es la dimensión religiosa del discurso político, el uso que hace el discurso político de la religión, que es muy claro en el presidente argentino Javier Milei, y que también permite pensar esta retórica autoritaria, que es una retórica dogmática, monológica, que justamente se pone del lado de la verdad y del bien, con una sordera radical hacia el otro. Y en ese sentido, el discurso religioso en nuestras audiencias es un discurso que tiene bastante persuasión, porque convengamos, o por lo menos en Argentina, la mayoría tiene una adscripción o católica y también evangélica, que cada vez en Argentina
va creciendo el evangelismo. Entonces nosotros a veces pienso en Brasil, que lo tuvieron a Bolsonaro, después nosotros Milei. Usted tiene la bancada evangélica, yo veo que sigue creciendo en Argentina. Esperemos que no. Sim, esperamos que não, porque esta correlação entre Estado e religião está voltando com muita força. Inclusive, no Brasil, nós temos uma bancada majoritariamente religiosa, católica e evangélica, que é uma loucura, na Exacto. verdade. E as estratégias discursivas são muito semelhantes entre dos governos de extrema direita, não é verdade? Absolutamente. Y con una memoria discursiva de los discursos totalitarios. Yo sé que la ciencia política distingue, en específico Linz, entre el autoritarismo y el totalitarismo, pero desde mi punto de vista distinguir entre una retórica democrática y una retórica autoritaria es útil, porque incluso colegas de México han indagado en lo que ellos consideraron la retórica autoritaria del PRI, que bueno, era un partido institucional que tenía para mis colegas de la UNAM una retórica autoritaria. Inclusive essa recuperação de figuras autoritárias nesse momento que nos parecia que não ia ser recuperadas, que tinham sido superadas e elas sempre correm o risco de voltar, né, a todo momento. E é por isso sempre combater e estudar, rememorar o quanto esses processos ditatoriais da América Latina foram terríveis. Exacto, y además es muy notorio como, por ejemplo, en el golpe del 30, el general era llamado el vicario de Dios en la tierra, el Salvador. Y hoy día Milei cita el libro de los Macabeos para legitimarse y construir la política como una guerra. No podemos caer en el ahistoricismo, porque cada coyuntura tiene el sentido, siempre se mueve, pero es indudable que hay, digamos, retornos de derechas que en Argentina fueron las derechas golpistas, reformuladas con una matriz, en el caso de Milei, neoliberal y postfascista, siguiendo a Traverso, bueno, que es el teórico italiano que me parece muy, muy pertinente. Porque justamente lo que también se indaga en Argentina es esta cuestión de que la rebelión se volvió de derecha. Quien se presenta como antisistema es la derecha extrema. Por eso los insultos, que son vistos como espontáneos, alguien espontáneo, es muy interesante indagar en esta retórica autoritaria y reflexionar hasta qué punto puede o no ser argumentativa. Justamente en un evento que Ana Sandvais con otra profesora Gesualda armaron, estuve digamos, hablando sobre esto, y estaba Carlos Piovesani, que bueno, él tiene su libro sobre el lenguaje fascista con Gentile. Sim, uns caracteres muito semelhantes entre um país e outro, realmente é a mesma retórica, os valores morais. Sí, la homofobia. Homofobia. Evidentemente es una agenda de investigación muy importante para nosotros, para justamente poder también tener herramientas de refutación y de neutralización en el espacio público, ¿no es cierto? Eso me parece importante, muy importante. Bom, foi um prazer entrevistá-la. Ouvi todas as pesquisas muito importantes que está desenvolvendo, os processos que estão ocorrendo na Argentina. E eu vou encerrar por aqui, então, a entrevista. Eu sou a Aline Venturini, então, professora e pesquisadora de literatura brasileira com interfaces hispânicas. E acabamos de encerrar, então, a entrevista com a professora Alejandra da Universidade de Buenos Aires. Foi um prazer, professora.